¿Cómo están? ¿Están felices? ¿Felices de estar aquí, de poder adorar a nuestro Señor? Amén. Amén. Quiero primeramente darle gracias a mis pastores, Pastor Pablo, la pastora Lili, por darme la oportunidad de estar aquí. Creo que, como bien lo decía muchas veces Bernardo cuando le tocaba, no es fácil estar aquí, menos cuando nuestro pastor da unas palabras tan precisas, tan llenas de unción, y nos pone, ¿cómo decirlo? Nos desafía que nosotros también vayamos a lo mismo. Y me manda, ahí está, gracias Bernie. Y de verdad que cuando el pastor a mí me pidió que predicara en ese momento, yo me lo tomé como creo que debía hacerlo, simplemente decir amén. Lo voy a hacer porque mi papá me lo está pidiendo. Así que le dije sí, ok, pastor. Y lo siguiente fue decirle al Señor, o sea, decirle al pastor, ¿sabes qué? ¿Tiene algún tema en específico? Me dijo, sí, no te preocupes, yo te voy a dejar algo listo. Pasó una semana, llegó el día domingo anterior y yo le había preguntado en la semana, el pastor me dijo, no sabes, no he tenido tiempo para hacerlo todavía. Entonces, el domingo llega y me dice con esa carita que él pone cuando nos va a decir algo, y me dijo, ¿sabes qué? Lo que el Señor te muestre, eso habla. Y ahí de verdad que se me vino el mundo encima. Yo dije, ¿qué es lo que voy a hablar? Que chuta, se pone difícil más encima que me queda solamente una semana para preparar un tema. Y con todo el ajetreo que tenemos diario, las cosas que hacemos, el trabajo, la iglesia, las actividades que tenemos, y los niños también, que cuesta mucho preparar algo con los niños. Yo estuve durante toda la semana levantándome de madrugada, orar, buscando al Señor para que me diera qué era lo que Él quería hablar para este día. Y cuando quería ponerme a trabajar en esto, saben que de verdad era tan difícil, porque todos conocen a mi hijo Samuel, y yo cada vez que me ponía a trabajar, me mentalizaban a hacerlo, le decía a la verdad, ¿sabes qué? Pero me voy a poner a hacer esto, y ella se ponía a hacer sus cosas. Samuel tenía que estar al lado mío y pidiéndome cosas. Diciéndome, papá mira esto, mira, papá, vi este video, mira lo que pasa aquí con el Mario no sé cuánto, mira esto, mira lo otro, ayúdame que no sé cómo se hace. Y de verdad que fue tan difícil, pero Dios es fiel. Y si él le dijo a mi pastor que yo tenía que predicar en este momento, lo puso en su corazón, es por algún propósito. Dios nos dio a todos un propósito eterno, y en algún momento todos tenemos que llegar a desarrollarlo, y el Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a tratar con nuestro corazón en las áreas que nosotros tenemos débiles. Y la palabra que me dio el Señor tiene que ver justamente con lo que estaba ocurriendo con la alabanza, tiene que ver con el gozo, tiene que ver con gozarnos en medio de la crisis. Todos hemos estado pasando distintos problemas, hemos estado en dificultades, algunos en enfermedades, otros no sé, les ha faltado trabajo, han tenido problemas de dinero, no sé, muchos problemas que pueden haberse presentado. Y nuestro pastor ha estado compartiéndonos los últimos 2 domingos acerca de la crisis, acerca de cómo enfrentar la crisis, cuál es el propósito que Dios tiene con las crisis. Y dentro de eso hemos aprendido, yo creo que por mi parte yo he aprendido mucho, y yo creo que usted también. ¿Amén? Y dentro de esas cosas que el pastor enseñaba acerca del propósito de la crisis, es que Dios nos quiere tratar con nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de decidir si queremos ir al siguiente nivel o no nos queremos quedar en el mismo lugar. Pero la palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros va a ser fiel y justa para terminarla. Y para que Dios cumpla esa palabra, Él necesita forzarnos a que vayamos al siguiente nivel. ¿Y cómo nos fuerza? A través de las crisis. Nosotros podemos decir, sí Señor, yo quiero ir al siguiente nivel, y me pongo a orar más, comienzo a sacrificar más por mi parte de forma voluntaria, pero si yo no lo hago, el Señor va a mandar la crisis a nosotros. Y esa crisis es la que a nosotros no nos gusta, porque nos toca en las partes más débiles de nosotros. ¿Por qué? En la palabra que leía el pastor
domingo pasado, decía que Satanás iba delante de Dios y le pedía permiso para poder zarandearnos, ¿cierto? Para poder tentarnos, para poder darnos donde nos dolía. ¿Y qué es lo que hacía el Señor? Se le decía que sí, ¿cierto? Y el enemigo no es tonto. El enemigo no se va a tirar simplemente a decir, ya, si el Ricardo es débil en la finanza, no solamente lo va a atacar así quitándole una moneda de 100 pesos, sino que se va a ir con toda la artillería de una. Y no lo va a atacar cuando él esté firme, sino que lo va a atacar cuando él esté más débil. Cuando él crea que él está firme, ahí es cuando Satanás lo va a atacar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos, apercibidos, tenemos que ser unos atalayas, como dice nuestra pastora siempre, y tenemos que estar siempre ahí en la brecha, siempre tenemos que estar atentos porque estamos en una guerra, y esa guerra nosotros ya sabemos que el diablo está vencido. Pero nosotros tenemos que pelear estas batallas, tenemos que ganarle y tenemos que establecer esa victoria que Cristo ganó para nosotros. ¿Amén? Entonces, aquí los voy a dividir un poquito la prédica en dos partes fundamentalmente. Un breve repaso de las cosas que el pastor estuvo hablando y después les voy a hablar un poquito acerca del gozo. Entonces, lo primero que quiero recordarles es que Dios permite la crisis, pero también provee una salida y una recompensa para quien supere esa crisis. O sea, no solamente el Señor nos va a mandar una crisis y nosotros la vamos a pasar mal y después que termine vamos a quedar igual donde mismo, sino que Dios nos da una recompensa, y esa recompensa que es mayores niveles de autoridad, un mayor peso de gloria, somos promovidos a nuevos niveles. Y juntamente con Dios permitir que el enemigo nos zarandee, también prepara un kit de supervivencia. Pero ese kit de supervivencia solamente lo podemos usar cuando permanecemos en él. Si nosotros entramos en una crisis y comenzamos a dudar del Señor, comenzamos a reclamarle, Señor, ¿por qué estoy haciendo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué si yo te sirvo estoy pasando esto? Empezamos a renegar de Dios. Esas herramientas, ese kit de supervivencia que Él nos preparó no nos va a servir de nada, y de hecho no vamos a encontrar la salida de la crisis y vamos a llegar a un punto en que vamos a entrar en un círculo de reprobación donde una y otra vez vamos a volver a pasar por la misma crisis, una y otra vez lo mismo, y vamos a volver a caer dentro de las mismas áreas. Y eso no es lo que quiere Dios, por eso es que Él nos prepara este kit de supervivencia, pero nosotros tenemos que acceder a Él. ¿A través de qué? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la intercesión, a través del obrar en hacer las cosas que a Dios le agradan. 1 Corintios 15:58 dice: así que mis hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, o aún, si no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, si leemos la Biblia y oramos, vamos a saber qué son las cosas que a Él le agradan. Entonces, si nosotros nos mantenemos obrando en esas cosas que le agradan, ¿qué son las cosas que le agradan a Dios? Las almas. Él quiere que las almas se salven, quiere que toda la gente se salve. Sabemos que todos no van a ser salvos, pero Dios quiere que nosotros luchemos por eso, luchemos por esas personas que necesitan de Él. Y si sabemos que lo que estamos haciendo, que las cosas en las que estamos trabajando hoy en día agradan al Señor, sabemos que nosotros estamos permaneciendo y nuestras obras no son en vano. Por lo tanto, el Señor nos va a proveer la salida tarde o temprano. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Otra versión, la traducción lenguaje actual dice: Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. No basta solamente con que confiemos en el Señor, digamos: Señor, sí, yo creo en ti, yo confío que tú me vas a ayudar, sino que es necesario que nosotros seamos fieles, que permanezcamos en Él, que le seamos fieles, que no le fallemos, que no estemos pensando en buscar soluciones por nuestra propia cuenta. Muchas veces cuando viene la crisis nosotros comenzamos a pensar nosotros mismos, en especial los hombres, empezamos a darle vuelta al problema y decimos: a ver, ¿cómo lo puedo solucionar? Si tengo un problema financiero, ¿cómo lo hago? A ver, ¿de dónde puedo sacar dinero? ¿Puedo sacar de acá? Incluso llegamos a pensar muchas veces en pedir créditos
en pedir los famosos avances en efectivo de las tarjetas de crédito. ¿Y qué es lo que nos lleva a eso? Nos lleva a que nosotros no estamos confiando en Dios, no le estamos siendo fieles y estamos poniendo nuestra confianza en el hombre, estamos poniendo la confianza en lo que el hombre ha levantado. Y sabemos que ese sistema que el hombre ha levantado es un sistema que nos lleva a la perdición, nos lleva a la ruina. Porque si nos ponemos a pedir crédito tras crédito, avance en efectivo y cosas así, lo único que hacemos es empezar a pagar intereses, interés tras interés, y no nos salimos de nada, sino que permanecemos donde mismo y más encima el enemigo se llena su bolsillo. Ahora, ¿recuerdan cuál es el propósito de la crisis? Que lo mencionamos también, lo mencioné al principio. ¿Alguien que me pueda decir? ¿Ya? ¿Sí? El propósito, la crisis viene ¿para qué? Viene para separar de nosotros lo vano, para transformarnos y purificar nuestra vida. O sea, en el fondo estamos siendo, como decía nuestro pastor, estamos siendo pasados por el fuego. Y aquí es donde se va a ver si es que realmente nosotros, ¿de qué estamos hechos? Si estamos hechos de pura paja, de puro heno, o estamos hechos de piedras preciosas. Así que, tenga en cuenta eso. Dios no permite que nos acostumbremos a lo mismo. Él siempre busca sacarnos de nuestra comodidad. Nosotros, como cristianos, tenemos la tendencia muchas veces a acostumbrarnos a donde estamos. Le pongo un ejemplo yo mismo. Yo estaba acostumbrado a todos los domingos llegar, armar aquí las cosas y yo después me iba para atrás, al sonido. Para mí eso era cómodo, porque es algo que yo manejo, nadie me dice nada. Como no hay nadie más que sepa, entonces yo hago las cosas, la pinta mía, y yo ahí me las arreglo yo solito nomás, y yo me refugio allá atrás. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor conmigo? Me removió el piso y me hizo empezar a hacer otras cosas. Trajo a Felipe, trajo al ángel, y ya no podía seguir refugiándome yo allá atrás, porque había dos personas que tenían que ser entrenadas y me tenían que reemplazar. Entonces, el Señor quiere que nosotros no nos quedemos parados donde mismo, sino que vayamos de gloria en gloria, vayamos de victoria en victoria, que no nos acostumbremos aquí donde estamos. Si ya estamos acostumbrados a orar 10 minutos, ahora el Señor quiere que oremos 20 minutos. Si ya hemos sanado a 2 personas durante 3 meses, por ejemplo, el Señor ahora quiere que sanemos a 20 personas. O sea, quiere que vayamos subiendo, no quiere vernos todo el rato donde mismo, operando bajo la misma unción, bajo el mismo poder, porque ese no es el diseño para nosotros. Él quiere que nosotros vayamos creciendo cada vez más. Y las crisis vienen justamente para eso, para movernos y para agitar las aguas. ¿Por qué? Porque nos fuerzan a hacer cosas que nosotros no estábamos haciendo. Suele ocurrir que cuando viene la crisis es cuando recién empezamos a acercarnos a Dios y le decimos: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pero si fuésemos un poquito más inteligentes y estuviésemos más atentos a la voz de Dios, sabríamos que hubo un momento en el que Dios nos permitió elegir si nos quedábamos aquí cómodos, si yo me quedaba cómodo allá en el sonido, o decidía ir un paso más allá. Como yo no decidí ir un paso más allá, el Señor me forzó. Y en ese forzar, ¿qué es lo que tuve que hacer? Empezar a orar más, empezar a buscar más, empezar a hacer otras cosas, empezar a asumir el rol, el papel, el propósito por el cual me tiene en este lugar. Cuando el Señor nos entregó la palabra con mi esposa de que teníamos la unción pastoral y que en algún momento vamos a ser pastores, yo en ese momento estuve a un paso de no aceptarlo, porque yo no soy una persona que hable mucho. De hecho, los que me conocen saben que yo no hablo casi nada. Lo que sí hago es reírme, me río mucho, es muy bueno para reírme, pero yo no soy de las personas que va y trata de entablar conversaciones con los demás. Porque así, mi carácter no es así. Yo puedo ayudar, otras personas se pueden acercar a mí, pero yo no me acerco a los demás. Y el Señor desde ese momento empezó a tratar en mí ciertas áreas en mi vida,
que yo tuve que empezar a cambiar mi propia forma de ser. O sea, tuve que forzarme a mí, tímido, lo que sea, a empezar a acercarme a otras personas, a empezar a conversar más, a tomar el lugar que Dios me ha dado aquí en esta iglesia. Mi rol como líder de Casa de Paz, empezar a meterme más con la gente, porque yo, de verdad, yo no llamaba a la gente. Yo soy de las personas, soy como súper despreocupado. O sea, a mí me pueden pasar un montón de cosas y normalmente yo siempre estoy tranquilo. ¿Cómo se van a arreglar? Yo no sé, pero yo estoy tranquilo. Esa es mi forma de ser. Y con la gente de la Casa de Paz también me pasa, con la gente de los chicos de la alabanza también me pasa lo mismo. Yo ni siquiera preguntaba cómo estaban. Pero desde ese momento yo tuve que empezar a cambiar mi chip y dije, no. Si tú, Señor, quieres ponerme como pastor en esta casa, yo tengo que empezar a cambiar y tengo que empezar a preocuparme más de la gente. Y preocuparme menos de mí. Y dentro de eso tuve que empezar a acostumbrarme de a poco a que cada vez que el Señor me recordaba que tenía que llamar a una persona o mandarle por último un WhatsApp a alguien, yo tenía que hacerlo al tiro. Y así comencé a hacer con Víctor, con el Carlos, que de repente cuando se sentía mal, empezar a acordarme de la gente realmente que uno se acuerde y que no ve hace mucho tiempo aquí en la iglesia. También tuve que empezar a hacerlo así, pero porque es un trato que el Señor está haciendo conmigo y es un trato que también va a hacer con usted dependiendo del propósito que usted tiene aquí en esta casa. Amén. Muchas veces nos volvemos personas religiosas porque nosotros nos acostumbramos a un ritmo de vida. Un ritmo de vida, por ejemplo, los lunes acá nosotros tenemos tabernáculo, los miércoles las casas de paz, el jueves la reunión de los matrimonios, los viernes el discipulado y el domingo volvemos aquí a la reunión. Y nosotros nos acostumbramos a que esa sea nuestra rutina y como es nuestra rutina, nosotros no hacemos nada nuevo. No hacemos nada nuevo, no esperamos nada nuevo y poco a poco, en vez de venir expectantes a lo que Dios va a hacer, a la palabra que el Señor va a entregar, venimos simplemente porque queremos venir, nos sentamos para que la gente, quizás los más cercanos, no hablen, de que oye, mira el hermano que no viene, que está faltando mucho. Y en vez de eso nosotros tenemos que venir con expectativa. Los domingos el Señor quiere hacer algo con su vida, pero si usted no viene con expectativa, no va a pasar nada. Si usted no viene con expectativa a los discipulados, no va a pasar nada. Si usted no viene con la disposición a recibir algo del Señor en la reunión de los matrimonios, no va a pasar nada. Su matrimonio no va a cambiar, su vida no va a cambiar, porque usted tiene que venir con una disposición de su corazón. Amén. Y lo que más pasa es que nos olvidamos de cuáles son nuestras motivaciones. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la motivación que usted tiene para venir aquí cada domingo? No me lo diga en voz alta, respóndase usted mismo. ¿Cuál es la motivación que usted tiene para venir a los tabernáculos? ¿A qué viene? ¿Viene simplemente por venir? ¿Viene porque quizá el pastor le dijo, oye, ya, pues tienes que empezar a venir? ¿Viene porque es solamente un líder de Casa de Paz? ¿O viene porque viene con una expectativa, porque quiere entregarle algo al Señor y quiere meterse dentro del movimiento que está haciendo Dios en esta nación? ¿Cuál es la motivación de su corazón? ¿Qué lo motiva a hacer todo lo que está haciendo? ¿Por qué está aquí? Póngase a pensar en eso. Nuestra verdadera motivación debe ser siempre Cristo Jesús. Porque gracias a Él nosotros somos salvos. Gracias a Él nosotros tenemos vida. Si no fuese por Él, estaríamos de nuevo donde mismo. ¿Cierto? Y cuando viene la crisis nosotros creemos que Dios nos ha abandonado. Creemos que Dios nos deja de lado, como que se olvida de nosotros y dejamos de existir para Él, pero eso no es así. Dios calla muchas veces para obligarnos a que nosotros dejemos de confiar en nuestra propia prudencia. Nosotros muchas veces adquirimos tanto conocimiento con las palabras que nos da nuestro pastor, nuestra pastora, adquirimos tanto conocimiento que al final dejamos de lado a Dios y creemos que nosotros podemos resolver cualquier cosa que nos vaya a sobrevenir, pero no es así. Necesitamos a Dios, necesitamos de Él en nuestra vida. Y hay una historia que contó un músico muy famoso que tocaba con Ron Kenoly, Abraham Laboriel. Él es un bajista panameño, si no me equivoco. Y él contaba una historia en una entrevista con Marcos Brunet,
él decía que había un hombre que iba en un avión. Iba en un avión y de repente empezó a haber turbulencia. Una turbulencia así fuerte. El viento estaba súper agitado. Y este hombre se llenó de miedo. A cualquiera le daría miedo. Yo creo que a mí también me daría miedo. Y de repente el avión se empezara a mover y no sé por qué. Y este hombre, ¿qué es lo que hizo? Fue y le dijo: Señor, ¿qué está pasando? Mírame, estoy lleno de miedo. El tipo tiritaba así, que no se podía controlar del temor que tenía porque el avión se podía caer. Y le dijo: Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dijo: háblale al viento. ¿Y qué hizo este hombre? Le habló al viento y le dijo: viento, en el nombre de Jesús, te calmas. ¿Y qué ocurrió? El viento se calmó. Y el avión de nuevo empezó a andar parejito. ¿Pero qué ocurrió? Luego de un momento volvió la turbulencia. Este hombre de nuevo empezó a sentir temor, pero dijo: ya, le voy a hablar al viento. Y él fue y le dijo: viento, en el nombre de Jesús, te calmas. Pero no ocurrió nada. No pasó nada. Y fue tanto así que el hombre empezó a tener miedo otra vez. Y ahí recién se dirigió al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué? Si tú me habías dicho la primera vez que yo le dijera al viento que se calmara y se calmó, ¿por qué ahora que yo lo hice no sucedió nada? Y el Señor le dijo: ¿por qué si tú tienes una relación conmigo, por qué primero haces las cosas tú en tus fuerzas y no vienes a mí? Y me preguntas a mí qué hacer. Puede que el Señor le haya dicho lo mismo, le haya dicho: ve y dile al viento que se calme. Pero ya no fue Dios dándole el consejo, dándole la orden de lo que tenía que hacer, sino que fue el mismo hombre que en su propio conocimiento, en experiencias pasadas, fue y actuó. Y ahí no está el poder de Dios, porque fue el hombre actuando dentro de lo que él sabía. Cuando yo escuché esta historia, me recordaba de muchas quizás experiencias que pasé más atrás, y yo creo que usted también se va a acordar de alguna, donde a medida que vamos creciendo y vamos conociendo más cosas, cómo debemos orar, cómo debemos actuar, tratamos de nosotros, en nuestro propio intelecto, de superar ciertas crisis, de superar ciertas pruebas, no sé, si estamos orando por alguien, por un familiar que no conoce al Señor, tratamos de orar en lo que nosotros conocemos, pero que está en nuestra mente. Pero quizás Dios no quiere que ores de esa forma. Quizás Dios tiene una estrategia específica para que esa persona llegue a Cristo. Y la única forma es que nosotros nos dispongamos delante de Él y le digamos: ¿sabes qué, Señor? Necesito que me ayudes porque yo con lo que sé no puedo. Y eso se llama rendirse delante de Él. Se llama reconocer que Él es todopoderoso y que no soy yo en mis propias fuerzas el que puedo hacer las cosas. Debemos aprender a mantener una dependencia de Dios, no porque hayamos aprendido algo quiere decir que podamos hacerlo sin Él, que era el caso de la historia que les contaba. Cada vez que vengan problemas, que venga la crisis, debemos ir a la fuente, debemos ir a Dios y preguntarle a Él: ¿qué debo hacer? Aunque sea lo mismo o algo similar, debo ir delante del Señor y decir: Señor, ¿qué hago? Yo no sé qué hacer, sin ti no puedo hacer nada. ¿Qué hago? Dime tú, ¿qué hago, Señor? Y que Él nos diga qué hacer. Porque si no, vamos a entrar nuevamente en un círculo de reprobación. ¿Y qué va a traer eso? Va a traer frustración a nuestra vida. No es lo mismo hacer sin Dios que hacer con Dios. Las crisis son como un examen de título. ¿Cuántos universitarios hay aquí? O gente que haya salido de la universidad. Las crisis son como un examen de título, pero son como súper seguidos los exámenes. ¿Sí? Y en estos exámenes, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en un examen de título? Nos miden los conocimientos de todo lo que hemos aprendido a lo largo de la carrera. ¿Y qué es lo que hacen las crisis? Miden cuánto hemos crecido a lo largo de todo el proceso anterior que hemos vivido.
Entonces nosotros, cuando vamos a dar un examen de título, nosotros tenemos que aplicar todo el conocimiento que tenemos para defender lo que nosotros preparamos, el proyecto que nosotros le estamos presentando a los profesores o a la comisión que está ahí. Y con las crisis nosotros tenemos que tomar todas las herramientas que el Señor nos ha entregado a través de nuestro pastor, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la Biblia, y aplicar y usar esas herramientas. Nosotros tenemos tantas herramientas que podemos usar cuando vienen los problemas, cuando viene la crisis, y somos flojos hasta para eso, porque no las usamos. Tenemos todo a nuestra mano, el Señor nos da todo en bandeja de plata para que nosotros solamente tengamos que usarlo, pero no lo usamos, porque somos flojos, porque nos acomodamos y nos acostumbramos a lo que ya tenemos. Y una de las cosas que no está aquí en estos versículos que dice Hechos 2:42, que debemos permanecer, hay cosas básicas que como cristianos tenemos que hacer, y una es permanecer en las siguientes cosas: en la doctrina, en la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Los que vienen a discipulado, ¿se acuerdan que esto lo vimos en una de las clases? Nosotros tenemos que permanecer en la doctrina del Evangelio de Cristo, tenemos que permanecer en estar con nuestros hermanos. Muchas veces tratamos de aislarnos de los que están a nuestro alrededor y creemos que solos podemos ir caminando, pero el Señor va a poner gente, va a poner personas en nuestro camino que nos van a ayudar a formar nuestro carácter, que nos van a ayudar a ser empujados hacia el cumplimiento de nuestro propósito. Por lo tanto, no podemos dejar a la gente que está a nuestro alrededor de lado, tenemos que estar con ellos, tenemos que compartir con ellos, tenemos que saber cómo están, tenemos que saber cómo se han sentido, si es que están teniendo algún tipo de necesidad, algo, tenemos que compartir con ellos. La gente nos tiene que conocer a nosotros y nosotros tenemos que conocerlos a ellos, porque eso es la comunión con los santos. La palabra dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si no nos juntamos, si yo no me junto con el Ricky, si yo no me junto con el David, no voy a tener idea quién es él, qué es lo que le molesta, cuál es su historia, cuál es su testimonio. El testimonio de la gente, de la persona que usted tiene al lado, usted lo puede bendecir. Por lo tanto, permanezcamos juntos, tengamos unidad en el ministerio. Ahora, las crisis tienen etapas. Yo las dividí en 3 etapas. La primera etapa es el silencio. Y en la etapa del silencio nosotros vamos entrando recién a la crisis. O sea, es cuando ya el Señor nos dio la oportunidad de que nosotros decidiésemos ir al siguiente nivel por nuestra propia cuenta. Pero en vez de eso dijimos: no, me quedo aquí cómodo. Bueno, aquí en el silencio es donde el Señor ya empieza. Cuando ya el Señor le dijo sí, zarandealo nomás, no hay problema. En esta etapa, Dios calla, pero prepara el kit de supervivencia que ya le había mencionado anteriormente. Y aquí suele ocurrir que existe una paz falsa que viene a nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo, una vez que le pide a Dios que el permiso para poder zarandearnos, el enemigo nos conoce tan bien, nos conoce aún mejor que nosotros mismos. Él sabe precisamente dónde tiene un ganchito para poder tirar de usted. ¿Y qué es lo que ocurre? El enemigo es astuto y no va a esperar, no lo va a atacar cuando usted esté ahí en fuego, peleando, intercediendo, sino que lo va a atacar en el momento que usted esté más débil. Cuando usted crea que está firme, cuando usted crea que ya venció aquel pecado, aquella situación, ahí el enemigo lo va a atacar. Porque es cuando usted cree estar firme, pero en realidad, ¿qué dice la palabra? El que cree estar firme, mire que no caiga. Por lo tanto, ahí es el enemigo cuando va a tirar de ese ganchito, pero no lo va a tirar así como ya ahí nomás, como para que le duela un poquito, sino que lo va a tirar con todo, cosa que usted se caiga, y cuando esté en el suelo lo va a pisotear y lo va a seguir hasta que lo deje hecho añico. El Satanás no se va a ir con usted con pequeñeces, lo va a atacar con todo, porque estamos en una guerra que él ya perdió, pero que de todas formas nosotros tenemos que seguir peleando batallas. Y esas batallas el enemigo busca ganarlas como sea.
1 Corintios 11:3 dice: pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. La traducción del lenguaje actual dice: lo cual no es extraño, hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. O sea, perdón, 2 Corintios 11:14 dice esto: hasta Satanás se disfraza de ángel de luz, y también sus ayudantes se disfrazan de gente que hacen el bien, pero al final recibirán el castigo que merecen por sus malas acciones. ¿Cuántos conocen gente que se ha acercado a ustedes, que supuestamente son gente buena, pero que cuando usted le da la espalda le pegan la puñalada? Ocurre en los trabajos, ocurre en la universidad, ocurre en la iglesia. En todos lados ocurre lo mismo. Y esos son agentes de Satanás, es gente que está siendo guiada por el enemigo para hacernos daños a nosotros. Y que nosotros creamos que están con nosotros, pero no están con nosotros, están con el enemigo y buscan nuestra ruina. El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, se disfraza como que fuese nuestro mejor amigo, como que él nos está entregando una palabra acerca de nuestro ministerio, pero en realidad no es así. Él busca que nosotros vayamos hacia un lugar y desviamos nuestro camino. Satanás no es tonto. Él sabe dónde atacarnos, nos conoce mejor que nosotros y esperará el momento oportuno, y no lo hará de a poco, sino que irá con toda la artillería. Y Satanás, cuando nos ataca, siempre nos ataca a un lugar específico, que es a nuestra alma. ¿Cierto? Él encarcela nuestra alma, pero ataca directamente donde más nos ataca es en nuestra mente. Y Satanás sabe precisamente cómo jugar con su mente para que usted crea que lo que está haciendo está bien. Él sabe qué pensamientos poner en usted para que usted crea que lo que está haciendo es lo correcto y es lo que agrada a Dios. Por eso es que tenemos que mantenernos leyendo la palabra, orando al Señor, intercediendo, sabiendo qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él le desagrada. Si es que no lo conocemos, Satanás va a poner cualquier pensamiento en nosotros y nosotros vamos a decir: amén, sí Señor, yo sé que es tu voluntad, pero no lo va a hacer. Amén. Esa es la primera etapa, la del silencio. La segunda etapa ya no hay mucho que decir porque es derechamente la crisis. Aquí es donde ya empezamos a ser atacados con todo. Empiezan los problemas, las crisis matrimoniales, empiezan los problemas de dinero, perdemos el trabajo. Aquí es donde empieza todo. Aquí somos atacados en nuestras áreas más débiles, en las que creemos estar firmes. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Otra versión dice: al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Satanás no nos va a tratar de agarrar de algo externo, nos va a agarrar de algo que está en nosotros, algo que nosotros no hemos arreglado, algo que nosotros no hemos tratado y que nos ha sido difícil rendir a los pies de Dios. ¿Qué es lo que significa concupiscencia? Esto viene del latín concupiscentia, que quiere decir codicia, ambición, deseo ardiente de algo en general. En el fondo, la concupiscencia es nuestro viejo hombre. Es todas las cosas pasadas que nosotros traíamos y que tenemos que empezar a rendir, y poco a poco vamos a ir rindiendo al Señor. Porque tampoco es que llegamos al Señor y nos matan así al viejo hombre y ya somos santos y hacemos todo lo que el Señor dice. No es así, porque el Señor es un Dios de procesos. Vamos poco a poco pasando por distintas cosas porque el Señor necesita tratar nuestro corazón. No podemos llegar y no sé, ser enviados a ser profetas si es que nosotros seguimos escuchando, no sé, música rock, metal pesado. Ahí está Carlito. Entonces Dios tiene que tratarnos en distintas áreas. Y por eso es que vienen las crisis también. Pero siempre vamos a ser tentados y vamos a ser probados en las áreas que nosotros tenemos débiles. Nunca va a ser en algo que nosotros ya hayamos vencido. Si yo sé que nunca fui alcohólico, el Señor no me va a poner alguien que me dé alcohol, porque yo no estoy ni ahí con el alcohol. Nunca me gustó antes, no me va a gustar ahora. Pero si antes fui un drogadicto, el Señor, o sea, Satanás sí va a poner personas que me lleven a ese vicio una vez más.
todos tenemos áreas específicas que nos han costado entregarlas a Dios. Y son estas áreas las que Satanás atacará con mayor fuerza. Y es importante ahí mantenernos limpios. Ir todos los días delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que hay malo en mí? ¿Qué cosas todavía yo no te he entregado que no me he dado cuenta? Porque muchas veces no nos damos cuenta de las áreas que no hemos entregado a Él. Creemos que hemos entregado todo, pero el Espíritu Santo está para ayudarnos. Y si le pedimos a Él que nos revele qué son esas áreas, cuáles son esas áreas que nosotros tenemos que entregar, Él lo va a hacer. Y así va a ser un gancho menos que va a tener el enemigo para tirar. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Otra versión dice, por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. No importa que usted haya recibido a Jesús en su corazón, usted sigue siendo una persona, sigue siendo hombre, sigue siendo de carne y hueso. No crea que no va a pecar porque muchas veces vamos a caer y quizás en lo mismo una y otra vez. Pero ¿qué dice la palabra? Que nosotros tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces nosotros tenemos que luchar, no nos creamos indestructibles, no somos Highlander. Somos personas que podemos pecar, no somos perfectos. Por lo tanto tenemos que mantenernos siempre en la brecha y estando en la presencia de Dios, porque es solo en el allí de Dios, donde nosotros vamos a poder estar seguros. Y Dios mismo pondrá en nosotros la seguridad de que el enemigo no nos puede dañar. Cuando entramos ya a esta etapa de la crisis es cuando sale a relucir nuestra verdadera naturaleza. Como ocurre a veces cuando recién los novios se casan, y hasta ese momento todo es color de rosas, todo es bonito, pero una vez que se casan, ahí realmente es cuando uno conoce a la persona que tiene al lado. No es antes. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos agradar al que tenemos al lado. ¿O no? Bueno, los que todavía no se casan. Es así. Pero después cuando ya nos casamos, es como que ya logramos nuestro objetivo y ya la tenemos, ya es de nosotros. Así que ahora da lo mismo como sea y me empiezo a comportar como era en mi casa. Es así. Entonces ahí recién es cuando nos empezamos a conocer y empiezan las crisis. El pastor ha contado muchas veces los problemas que tuvo al principio. Yo con mi esposa también tuvimos problemas porque éramos distintos. Yo tenía una forma de ser, ella tenía otra forma de ser. Por lo tanto, en algún momento teníamos que chocar. No se pueden para de los matrimonios. Entonces ahí es donde, cuando vienen las crisis, es cuando nosotros sale a relucir lo que realmente somos nosotros. Sale a relucir de qué estamos hechos. Entonces, cuando usted quiera ver cómo realmente es un hermano, véalo cuando está en la crisis. Ahí va a saber realmente cómo está. ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo se para él frente a la crisis? Ahí como Carlito está peleando atrás. Es en medio de la crisis donde nuestra actitud tiene que cambiar de una actitud negativa a una actitud expectante, sabiendo que Dios tiene el control de todo lo que pasamos y algo bueno vendrá una vez que termine. No importa lo que estemos pasando, nosotros sabemos que todas las pruebas son pasajeras y son para probar algo en nosotros. Por lo tanto, en vez de quejarnos delante del Señor, tenemos que decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres cambiar en nosotros? ¿Qué es lo que qué es lo que tú estás tratando en mi vida para yo poder poner de mi parte también y que esta crisis dure menos? Porque de repente somos masoquistas y queremos extender la cosa porque no queremos rendirnos delante de Dios.
Y sufrimos, y sufrimos, y sufrimos, y sufrimos, y ay Señor, ay, le pide consejería al pastor, a la pastora, y que esto, y que el líder de casa de paz tiene que estar orando todas las semanas por lo mismo, porque no es capaz de rendirse delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame y dime qué es lo que tú quieres hacer con mi vida. Todo sería mucho más fácil si es que nos rindiéramos a los pies del Señor, ¿o no? Todo sería mucho más fácil. Pero como no lo hacemos, existe esto que se llama crisis, zarandeo o la prueba. Dios tiene al final de la crisis, Dios tiene, como habíamos dicho, tiene una recompensa. Si pasamos el examen de la crisis, vendrá el rompimiento y seremos promovidos. Es en medio de la crisis donde nuestra actitud debe cambiar, ¿cierto? Una actitud negativa, una expectante, sabiendo que Dios tiene el control. Esa es la etapa de la crisis. Y ahora, eso fue como más un repaso nomás de lo que el pastor había estado hablando. Y esto es lo que viene ahora, es lo que yo le quiero ya hablar más derechamente, que es la última etapa, que es el gozo. Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que dice? Es amor, gozo. ¿Qué es el gozo? Según el diccionario de la RAE, gozo es un término que precede de un vocablo latino que es gaudium y que hace referencia a la alegría del ánimo o al sentimiento de complacencia por poseer o recordar algo que es apetecible. Gozar, según el diccionario, entonces es disfrutar de cualquier tipo de acción que nos haya generado felicidad a nosotros o a la otra persona. Pero esa definición hace referencia a que el gozo tiene que ver con cosas externas. Pero para el cristianismo no es así. El gozo no depende de cosas externas, sino que depende de algo interno. Para el cristianismo el gozo, tal como lo dice el versículo que leímos, es una virtud, es un fruto del Espíritu, ¿cierto? Que emana del Espíritu Santo y se trata del efecto de la caridad y supone una profunda alegría que el Espíritu Santo infunde en aquellos que depositan su fe en Dios. Por lo tanto, el gozo no pasa por nosotros. No es alegría. La alegría es algo pasajero, el gozo no es pasajero. El gozo es algo que el Espíritu Santo pone en nosotros cuando nosotros nos ponemos delante de Dios y le decimos, Señor, ayúdame, y estamos trabajando en su obra. El gozo no depende de cosas externas, sino que depende directamente de cuál es la relación que nosotros tenemos con Dios. El gozo se diferencia de la felicidad en que no depende de circunstancias externas, sino que está determinado por la actividad del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, el gozo no está ligado a nuestra alma, sino que no tiene que ver con sentimientos, ni con las cosas que nos rodean, no tiene que ver con las cosas que nos puedan estar pasando, porque ¿quién tiene gozo? ¿Quién está contento cuando está pasándola mal? Nadie está contento. ¿Por qué? Porque nos están pasando cosas malas. Si nos pasaran cosas buenas, es súper fácil estar riéndonos todo el día, estar alegre, chipe libre, pero cuando estamos pasándola mal no es así. Sino que tiene directa relación, el gozo tiene directa relación con cuánto amamos y agradamos a Dios. Mientras más busquemos agradarle y obremos en aquello que Dios ama, el Espíritu Santo podrá poner en nosotros, en nuestro espíritu, una semilla de gozo que va a ir germinando en la medida que nosotros vayamos acercándonos más a Él. Si nosotros no nos acercamos a Dios, el Espíritu Santo puede haber puesto en algún momento alguna semilla de gozo en nosotros, pero si nosotros no alimentamos esa semilla, no la vamos regando, acercándonos más a Dios, orando más a Él, obrando en las cosas que a Él le agradan, predicando su palabra, trayendo gente que no conozca a Dios aquí a la iglesia, esa semilla no va a dar fruto, no va a florecer nunca. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La palabra gozo que aquí se emplea viene del griego jará, que significa alegría, deleite, alegría que no está sujeta a lo externo sino a lo interno. Es un estado de convicción y seguridad. El gozo no es una alegría por las cosas buenas que podamos pasar.
o por las cosas que podamos estar viviendo, sino que depende de nuestra fe y comunión con Dios, como les decía. Nosotros tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Dios, tenemos que aprender a depender de Él, porque solo en ese momento vamos a saber que estamos haciendo las cosas bien, y Dios, el Espíritu Santo mismo, va a poner en nosotros ese gozo. Y ese gozo en algún momento también tiene que manifestarse, porque poco a poco una semilla no se muestra, no se transforma en una flor de la mañana, o sea, de la noche a la mañana. ¿Cierto? Tiene que haber un proceso, y ese proceso es donde también nuestro gozo, el gozo que puso el Espíritu Santo, tiene que empezar a regarse, tiene que empezar a fortalecerse, y en algún momento ese fruto va a salir a relucir y va a ser tan grande que los demás van a poder ver y vamos a poder afectar a los demás también con el gozo que el Señor ha puesto en nosotros. Amén. El apóstol Pablo siempre estaba animando a las iglesias para que su fe no decayera, ¿cierto? Cuando viniese la crisis, siempre le estaba animando a los que no decayeran en la oración, que no decayeran en la comunión, que siempre estuviesen ahí parados frente, derechos, sin darle cabida al enemigo para que cayeran. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en medio de la crisis entonces? Regocijarnos. Filipenses, el mismo versículo, pero en otra traducción dice: vivan con alegría su vida cristiana. Yo lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Hermanos, nosotros no estamos para estar sufriendo. O sea, si ya sufrimos todo lo que podíamos haber sufrido en el mundo, ¿por qué vamos a seguir sufriendo ahora? ¿Por qué sufrimos? Porque somos tercos, porque somos porfiados, no le hacemos caso a Dios, no lo dejamos actuar a Él en nuestra vida. Y nuestra vida cristiana, en vez de ser algo que sea lleno de gozo, que podamos estar tranquilos, que sepamos que estamos haciendo las cosas bien, se transforma en algo doloroso, en algo difícil, que pucha, que desde que conocí al Señor tengo puros problemas. ¿Pero eso por qué? Porque es por culpa de nosotros, porque nosotros dejamos que el enemigo ponga sus manos en nosotros mismos, en nuestras familias. ¿Para qué vamos a sufrir? Vivamos con alegría nuestra vida cristiana. O sea, afuera la gente quizás no nos va a comprender, afuera la gente va a creer que somos locos, afuera la gente va a hablar mal de nosotros, pero aquí ¿por qué yo voy a estar hablando mal del Ricky? ¿Por qué yo voy a estar hablando mal de la Daniela? Somos hermanos en Cristo, somos hijos de Dios, tenemos que compartir juntos y estrechar esos lazos. Entonces, ¿para qué vamos a sufrir? Mejor vivamos con alegría lo que el Señor está haciendo en nosotros. Ese es un cambio de actitud, es algo que el mundo no está acostumbrado a hacer. La gente afuera no está acostumbrada a que cuando vienen los problemas nosotros estemos bien, estemos contentos, estemos confiados en lo que Dios está haciendo. La gente de afuera aquí, ¿cuál es la costumbre? Que si vienen los problemas, viene la depresión y nos echamos a morir. Pero en nuestro caso no tiene por qué ser así, porque Dios tiene el control de todo en nuestra vida. Debemos vivir con alegría sabiendo que Dios tiene todo bajo control. Nadie piensa en adorar a Dios cuando estamos mal, o usted piensa en adorar a Dios cuando viene la prueba. ¿Quién piensa en ponerse, ya, Señor, te voy a alabar por lo grande que tú eres y todo eso? Nadie piensa en adorar a Dios cuando estamos con problemas. ¿O hay alguien que sí? ¿No? Felipe. Nosotros tenemos muchas herramientas que Dios nos ha dado para poder enfrentar las crisis, como les decíamos, la oración, el ayuno, la intercesión, la palabra de Dios, la comunión con los santos. Y la adoración creo que, en mi caso por lo menos, ha sido una de las herramientas que más he ocupado. Y que creo que desde que conocí al Señor me ha caracterizado mucho. Les voy a contar un poquito de cómo fue que Samuel llegó a nuestra vida. Mi esposa no podía tener hijos. Habíamos intentado varias veces, habíamos tenido pérdidas y no había caso. Y normalmente pasaba, ya quedaba embarazada un mes y todos felices, y después venía, no, sabes que lo perdí. Chuta, ya, ¿qué vamos a hacer? Intentamos hacer un montón de cosas y no resultaba. En ese punto, obviamente la tristeza ya uno lo empieza a invadir, uno se empieza a sentir mal y empieza a, chuta, yo quiero tener un hijo, pero ¿por qué no puedo?
Obviamente el sentimiento es muy distinto para un hombre que para la mujer. La mujer lo tiene al bebé aquí mismo, lo tiene dentro de su cuerpo. Entonces yo no puedo imaginar lo que ella pudo sentir cuando cada vez que esos bebés morían. Yo sé que ahora ellos están con el Señor, pero no puedo imaginar la tristeza que ella pudo haber sentido, el dolor que ella sintió. Y en ese tiempo en que la estábamos pasando mal, porque o sea, es un espíritu de muerte que viene cerca tuyo, que te empieza a rodear y uno trata de luchar con eso, pero no se va. Pero ahí es donde, en esa crisis, es donde nosotros con mi esposa decidimos cambiar nuestro chip, nuestra forma de enfrentar los problemas, e hicimos un pacto con el Señor. Le dijimos: Señor, nosotros queremos tener un hijo, pero a cambio de eso nosotros también te vamos a entregar algo. Y ese algo es que nosotros nos comprometimos a cada día, hasta que Samuel llegara, cada día, a levantar un altar de adoración a Él. Sea como fuera, puede haber sido con una guitarra, con un playlist en un MP3, no sé. Pero todos los días era sagrado que nosotros creo que era como a las 8 de la noche, todos los días yo agarraba la guitarra y empezábamos a adorar, empezábamos a cantarle a Dios. Y en vez de empezar a renegar, a reclamarle a Dios por qué no podemos tener hijos, le empezamos a adorar por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, porque sabemos que en algún momento, si es que es su voluntad, Él va a enviarlo igual. El Señor había entregado palabras a mi esposa de que ella sí iba a tener un hijo. Y eso fue lo único que a nosotros nos mantuvo firmes. La palabra que Dios entregó. Y en medio de esa adoración, no recuerdo bien cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo tuvimos que estar adorando, pero de repente eran tiempos en que pasábamos horas ahí, con una canción, un par de notas, y el Señor empezaba a manifestarse, empezaba a traer paz a nosotros, empezaba a tranquilizarnos, y llegó un momento en que fue tanto lo que nosotros acumulamos de adoración en medio de la crisis, que Dios mismo vino y dijo: ¿qué es lo que quieren? ¿Qué quieren que yo les dé? Pudimos haber pedido una casa, pudimos haber pedido un auto, pudimos haber pedido cualquier cosa, porque en ese momento Dios lo iba a hacer. Y mi esposa, yo me acuerdo que ella me preguntó, me dijo: el Señor dice, ¿qué es lo que queremos? Y de verdad que se pasó por mi mente de decirle: Señor, yo quiero una casa, yo quiero un auto. Pero después, antes de abrir mi boca, yo pensé y dije, me dirigí delante del Señor, y el Señor puso como un poco del dolor que había sentido mi esposa en mí. Y yo le dije: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero tener un hijo. Y ese mismo día, al día siguiente, no me acuerdo bien cuándo fue, pero dentro de esos días, la Vero quedó embarazada. Y ese niño, que podría haber venido con muchos problemas, ahora anda por ahí dando vueltas. Ustedes lo ven aquí corriendo, y vino a traer, tal cual como fue la palabra que nos dio, Él vino a traer unión, vino a traer restauración, no solo a nuestras vidas, sino que también a nuestras familias. Por lo tanto, en medio de la crisis, no decaiga su fe. Tome las herramientas que tenemos, métase con el Señor, ore solo, ore con su esposa, ore con su familia, métase en adoración. El Señor quiere que lo adoremos. ¿Qué es lo que dice su palabra? Que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Tenemos que estar ahí, ponernos a adorar, tenemos que dejar de lado lo que estamos pasando. ¿Por qué nos vamos a encasillar tanto y cerrarnos en que no, yo estoy pasando esto y prefiero sufrir solo? ¿Para qué sufrir solo si Dios tiene la respuesta? Tenemos que ir a Él, tenemos que rendir nuestro espíritu, tenemos que rendirnos a nosotros mismos delante de Él. La adoración es una herramienta muy importante para todo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la adoración nos acerca más a Dios.
Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Por lo tanto, todos somos adoradores. Usted no crea que solamente los que están aquí arriba en la alabanza son los adoradores. Usted también es un adorador. Si usted es un hijo de Dios, usted es un adorador. Por lo tanto, usted puede ir delante del trono de Dios y empezar a levantar una adoración a Él. En la familia se ha perdido mucho, y también me incluyo yo con mi familia, hemos perdido mucho el levantar un altar de adoración juntos. ¿Por qué? Porque cuando terminamos de pasar una crisis, y aunque ya hemos ocupado las herramientas, después ¿qué decimos? Ya pasé la crisis, no tengo para qué seguir haciéndolo. Pero eso ¿qué nos lleva? A volver a pasar por una crisis y que va a tener el mismo efecto en nosotros porque volvemos a lo mismo que estábamos haciendo antes. Por lo tanto, si usted pasó por una crisis o está pasando por una crisis, métase con el Señor, adórele, pero al terminar, siga haciéndolo. No cese su oración y su adoración a Dios. Si le cuesta adorar en su casa, muchas veces ocurre que porque hay matrimonios aquí que tienen un montón de hijos, y con los niños a veces cuesta adorar, sobre todo cuando están más chiquititos. Cuesta meterse en adoración porque están ahí, que están mandándose algún condoro por allá, están botando algo. Con niños es difícil. Y si le cuesta tanto hacerlo allá, entonces, ¿por qué cuando está aquí parado, cuando estamos en los tiempos de alabanza, está parado mirando qué es lo que están haciendo con las manos en los bolsillos y no se mete a adorar? Si en su casa le cuesta, aprovecha aquí. Este es el tiempo. El equipo de alabanza está aquí, ¿para qué? Para preparar una atmósfera, para preparar la fiesta, para que el Señor se manifieste. Pero el Señor no va a hacer nada en su vida si es que usted no se mueve, si es que usted no responde a la presencia del Señor. Por lo tanto, si en su casa no puede, aproveche el día domingo. Y va a ver que poco a poco, mientras vaya forzándose a hacerlo en su casa, las cosas con su familia van a empezar a cambiar. Porque en medio de la adoración, Dios está, el Espíritu Santo se manifiesta y comienza a tocar la vida también, no solamente de ustedes como matrimonio, sino que también de su familia. Y las cosas, usted va a notar que la atmósfera en su casa va a cambiar. Por lo tanto, busque al Señor y adórelo. Aquí les voy a hablar de otro testimonio personal, que también fue bien difícil, y que tiene que ver con lo que yo les decía. Cuando ya vencimos y pasamos la crisis, y mi esposa quedó embarazada, ya llegó Samuelito y todo, uno piensa que hasta ahí nomás llega, pero a veces ocurre que viene crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, problema tras problema, y de repente es un periodo donde estamos siendo probados en tantas áreas, pero ahí tenemos que mantenernos firmes. ¿Y qué ocurrió? Samuel nació, pero mi esposa cayó hospitalizada con una infección que se agarró dentro del mismo hospital, que no tenía que ver con nada externo, sino que por culpa de la gente, de las enfermedades en realidad, de una en específico. Ella cayó enferma, tanto así. Imagínense la desesperación que tuve yo cuando ella me llamó. Habrán sido como las 10:30, 11 de la noche, me llamó y empezó a decirme que la estaban tratando mal. Decía, mi amor, me están tratando mal, ven a buscarme, sácame de aquí. ¿Qué pienso yo frente a eso? Ella está en un hospital, yo estaba en la casa de mis papás en ese tiempo, porque me quedaba mucho más cerca. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le dije, Señor? ¿Qué es lo que hago? Yo me desesperé mucho porque no sabía qué pasaba. Y tampoco puedo ir a meterme a las 11 de la noche al hospital a ir a buscarla porque me van a mandar a Fray Mono. Entonces yo tuve que meterle con ese. Ahí mis papás en ese tiempo, como estaban ahí conmigo, fueron de mucho apoyo. Porque estábamos pasando un momento súper difícil. Yo no sabía lo que pasaba dentro del hospital. Tampoco puedo estar metido todo el día dentro del hospital porque yo tenía que trabajar, tenía que hacer otras cosas.
Y cuando yo creía que ya habíamos pasado todo, volvía a eso, que tenía problemas. Después terminó ese problema. En el fondo lo que le había pasado era que tenía tanta fiebre por culpa de la infección que empezó a delirar. Ya, yo después ya me río, de hecho ahora me río, ya le he tirado talla y cosas, pero eso fue lo que pasó, o sea, no fue tampoco algo más. Pero después de eso, seguimos con problemas. Después ya tuvo que operarse de cálculo en la vesícula, ya, un montón de problemas, fueron como, yo digo que son como 3 años los que pasamos. Pero era súper difícil para mí porque yo salía del trabajo, le iba a ver al hospital, tenía para verla hasta las 8 de la noche, de repente ahí, dependiendo de quién estuviese, yo tenía la oportunidad de quedarme un ratito más. O sea, dependía de si que la enfermera era buena onda o no. Pero después de eso yo me tenía que ir hasta Maipú a dormir, llegaba a mi casa solo y no sabía qué hacer. Porque, pucha, uno va a ver a alguien, a un ser querido que uno tenga en el hospital, en la clínica, y si está ahí no está bien. O sea, ¿quién está bien adentro de un hospital? Hay tantas cosas que se mueven en lo espiritual que uno queda mal. Y yo llegaba de repente a las 12 de la noche a la casa aquí en Maipú, y el otro día tenía que ir a trabajar. Y así estuvimos un buen tiempo. Hasta que yo entendí que tenía que cambiar mi actitud frente a lo que estaba sucediendo. Yo, en vez de mantener el pacto que yo había hecho con el Señor, lo dejé de lado porque, según yo, ya todo había pasado. Pero en vez de eso, debí haber seguido cumpliendo ese pacto día tras día para que nada de esto hubiese pasado. Y quizás nunca hubiese tenido que estar hospitalizado. Entonces, cuando pasemos la crisis, sigamos. No decaigamos en nuestra fe. Yo he caído muchas veces, y es lo mismo, porque en vez de buscar a Dios para encontrar la salida, buscaba mi propio intelecto, y el gozo poco a poco se desvanecía hasta que solo quedaba desesperación, estrés y ansiedad. Eso es un poco de lo que me pasó con lo que les contaba. Entonces yo les animo a que busquen a Dios, que busquen lo que a Él le agrada. ¿Cómo sabemos lo que a Él le agrada? Lea la Biblia. Si usted no lo lee, no va a saber qué es lo que le agrada a Dios. Tiene que buscar ahí, tiene que orar, tiene que meterse con Él, y va a saber que las cosas que usted está haciendo son las correctas. Y hay algo que a mí me gustó mucho cuando estaba viendo la entrevista de este hermano de Abraham Laboriel con Marcos Brunner, que él decía, cuando Dios mata algo en nosotros, es porque va a haber resurrección. Si Dios mata algo en su vida, es porque va a haber resurrección. Si Dios mata en usted el ego, es porque va a resucitar la humildad de Cristo en su vida. Todo lo que Dios mata en su vida va a traer una resurrección en alguna de las áreas de la personalidad de la persona de Cristo. Si Dios mata su amor al dinero, es porque Dios va a resucitar la vida de Jehová, Jireh, Jehová nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque Él necesita que nosotros le entreguemos esas áreas a Él. Si Dios mata en usted al viejo hombre, es porque va a resucitar en usted la persona de Cristo. Nosotros tenemos que llegar a ser como Cristo Jesús fue. Él es nuestro modelo a seguir. Por tanto, nosotros tenemos que caminar cada día buscando ser como Él, buscando tener la fe que Él tenía, buscando tener la humildad que Él tenía. Y eso solamente va a ocurrir en la medida que nosotros vayamos permitiendo que Dios mate en nosotros a nuestro viejo hombre. Amén. Ahora, más simplificado, el gozo viene cuando hacemos lo que le agrada a Dios, pero si vivimos de pecado en pecado, el gozo no podrá manifestarse y en su lugar vendrá la aflicción y la opresión de Satanás. Si es que no hay vida de Dios en nosotros, va a estar la vida de Satanás. Si es que nosotros no nos preocupamos de llenar los espacios vacíos en nosotros con la presencia de Dios, Satanás se va a encargar de que sus demonios la llenen. No descuide su vida. No descuide las cosas que a usted le cuestan.
Pero cuando sabemos lo que a Dios le agrada y lo llevamos a cabo, porque no basta solamente con saber lo que a Dios le agrada, tenemos que hacerlo. Si sabemos que a Dios le agrada que nosotros nos levantemos a las 5 de la mañana a orar, no basta con que lo sepamos, sino que tenemos que hacerlo. Si llevamos a cabo lo que a Dios le agrada trabajando en su obra, el gozo que viene por el Espíritu se manifestará en nosotros. ¿Y qué traerá el gozo? ¿Qué dice la palabra? Traerá fortaleza, traerá renuevo. No sacamos nada con tratar de descansar, de ponernos a dormir cada vez que tengamos problemas. Porque el problema no se va a ir porque usted se ponga a dormir. El problema no se va a ir porque usted se esconda debajo de la cama. Tenemos que enfrentar las cosas. Nosotros tratamos de quedarnos ahí y de escondernos de todas las cosas que nos están pasando, pero tenemos que pararnos y luchar contra lo que tenemos enfrente. Si no luchamos, el enemigo nos va a pisotear una vez más. Ese gozo traerá fortaleza y renuevo, y cuando viene la prueba, cuando viene la crisis, la enfermedad, yo sé que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Y cuando sabemos que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios, no importa lo que venga. Puede venir crisis, pueden venir problemas, pueden venir las crisis matrimoniales, puedo perder el trabajo, me pueden sacar la mugre en la calle, me pueden asaltar, me pueden robar el auto. Pero yo sé que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Y es lo que le agrada. Por tanto, no importa lo que haga el enemigo en mi contra, yo voy a salir victorioso. ¿Qué ocurrió con Job? Job lo perdió todo, pero él se mantuvo firme. Y cuando se mantuvo firme, ¿qué vino? Vino una recompensa y obtuvo aún más de lo que ya tenía. O sea, si ya era rico, ahora era 10 veces más rico de lo que era antes. Por lo tanto, no importa lo que venga, hermano. No importa, si usted sabe que lo que está haciendo es la voluntad de Dios, el enemigo no puede tocarlo. Puede venir lo que sea, pero usted nunca va a caer, porque Cristo está junto a usted. Y quiero terminar con un versículo que está en Isaías 12, el capítulo completo. Dice, en aquel día dirás, ¿lo puede leer conmigo? Porque quiero que lo haga suyo este versículo. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad a su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dios es grande en medio de usted. Hermanos, levántese, no deje que el enemigo lo bote. Amén. Dios está con nosotros, Dios está en medio de nosotros, no podemos dejar que el enemigo nos gane. ¿Por qué? Jesús ya lo venció en la cruz, Él está bajo nuestros pies, pero depende de nosotros hacer realidad eso. Depende de nosotros que eso sea realidad en nuestra vida, en nuestra familia. No dejemos que el enemigo nos venza, alguien que ya está derrotado. Dígame si no es patético que alguien derrotado venga a echarme la choreada. Sí, Él ya está derrotado. Y Jesús está conmigo, Cristo está conmigo. Él es mi Redentor, Él es mi Salvador. ¿Por qué Satanás me tiene que vencer? Si Él ya está pisoteado. Manifieste esa victoria en usted. Dios quiere verlo vencer, Dios lo quiere ver como un vencedor, no lo quiere ver como un perdedor. ¿Va a ser suya esta palabra? De hecho, yo le invito a que cada día lea este versículo,
Pero que no lo lea como sale ahí, sino que léalo como que sea usted el que lo está diciendo. ¿Amén? ¿Lo va a hacer? Póngase de pie. Le voy a pedir que comience a darle gracias al Señor. Yo sé que hay muchos que están aquí pasando por crisis, están pasando por problemas. Pero no reniegue de Dios. No se ponga a pensar ahora cómo salir, sino que simplemente comience a darle gracias, porque ya tiene la salida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por tanto, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Busque al Señor. Dele gracias porque Él tiene ya todo lo que usted necesita. Comienza a darle gracias, levante su voz. Que nadie se quede sin decirle al Señor cuánto le ama, cuánto Él ha hecho por usted. Dígale al Señor lo que Él es para su vida. Dele gracias por la salvación. Dele gracias porque ya no está donde estaba antes, porque ya no sufre. Padre, te adoramos, Señor, en esta tarde, Señor. Padre, queremos levantar, Señor, un altar de adoración, Señor, a tu vida, Señor. Padre, queremos entronarte, Padre, en este lugar. Oh Jesús de la gloria, tú eres maravilloso, Señor. Tus obras son magníficas, Señor, en medio de tu pueblo. Padre, te pido en esta mañana, Señor, ven y glorifícate, Señor. Ven y entrónate, papá, en esta hora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, manifiesta tu poder. Espíritu Santo, ven y manifiesta tu presencia en este lugar. Oh, te damos la bienvenida, Señor. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Padre, tú eres poderoso. Nadie hay como tú. Señor, te exaltamos en esta mañana. Señor, levantamos tu nombre, Señor. Padre, tu poderío, Señor, seas exaltado, Padre. Gracias, Señor. Vamos, comienza a cantarle al Señor. No se quede callado. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo hoy entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo hoy me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. ¿Por qué no le dice al Señor? Yo me rindo